Buenos días, vamos haciendo espacio mientras se van conectando. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, buenos días, vamos haciendo tiempo mientras se van conectando a este live. Mi nombre es María Fernanda Nieves, también me conocen como Nanda Nieves. Y les doy la bienvenida a un live muy especial hoy que vamos a tener con una escritora. Antes de eso, quisiera hablarles un poquito de ella. Hola Pili, hola Ama, quisiera hablarles un poquito de ella. Su nombre es Alba, ¿verdad? Y Alba estudió periodismo pensando que era necesario para escribir grandes historias y dice en su perfil que estaba muy equivocada con eso. Y se le vamos a preguntar el por qué. Y dice que nació con un libro bajo el brazo. Recientemente Alba escribió un compendio de relatos titulados Apericuentos y vamos a estar hablando de ese proceso de construcción hoy y vamos a hablar de ese relato en particular, de ese compendio. La voy a invitar, ¿verdad?, para que se conecte con nosotros y empecemos entonces la sesión que tenemos preparada para hoy. Buenos días, Jean. Hola, hola Juliet. Hola Alba, Hola Nanda, ¿cómo estás? muy bien. Qué bueno ¿Y verte. tú? Muy bien, muy chévere. ¿Desde dónde hablamos contigo, Alba? ¿Dónde te encuentras? Desde Londres. Qué bien. Así que aquí ya buenas tardes y buenos días allí, ¿no? Claro que sí, qué genial, qué genialidad, Alba. Mira, vamos a empezar entonces con las preguntas. Y la primera parte, yo quiero que nos cuentes un poquito de ti, hablando de tu camino profesional y también de tu carrera. ¿Cómo llegaste a escribir y saber que esto era una vocación para ti? Pues mi formación, como has comentado antes en la presentación, es periodismo y publicidad. Y siempre mi experiencia profesional siempre ha sido con los medios o actualmente que trabajo en una agencia internacional de comunicación. Pero eso, escribir, he escrito siempre. Lo único es que ahora recientemente he publicado el primer libro, pero lo de escribir es algo que llevaba dentro desde siempre. ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo desde que tengo uso de razón, desde que era pequeñita. Así que desde que aprendí a escribir con una libreta y un lápiz, porque el bolígrafo solamente era cuando ya sabías escribir bien. Cuando no manchabas la página, me imagino. Sí. Qué bien. Mira, Alba, en todo lo que escribes en tus redes, tú te presentas como una escritora muy cercana, ¿verdad? Tus cuentos, de los que vamos a hablar ahorita, se digieren con gusto y tu personalidad es muy directa y muy personal y penetra fácil en el alma del lector. Entonces, yo quiero preguntar directamente a Alba, la contadora de historias, ¿es necesario borrar estas fronteras de la impersonalidad? Para mí sí, para mí es fundamental. Es que no tiene ningún sentido estar en redes sociales y mantener un monólogo, que todo sea sobre ti, sobre tu libro, porque las redes sociales, como bien dice el nombre, son algo sociales para interactuar con la gente, para que a mí me gusta sentir cercana, que la gente te hable, te pregunte, no solamente que te escuche, porque no tiene mucho sentido, al menos para mí. Claro, claro. Aquí Jim pregunta que cuando internalizaste la escritura como tu pasión. Creo que eso es algo de manera inconsciente. El hecho de que ya quieras de una manera profesional, supongo que son etapas de la vida que se te plantea y tienes que tomar la decisión. Pero escribir es algo que se lleva adentro, creo yo. Así es, totalmente. Y bueno, vamos entonces a empezar a hablar, Alba, de los apericuentos, ¿verdad? Y para presentarlo a la audiencia, yo voy a leer una partecita que saqué del prólogo y dice así. A reconocer que te gusta lo que antes detestabas, empiezas por querer probar más platos, más cocinas y más sabores diferentes. Yo lo llamo madurar la boca. ¿Cómo definirías los apericuentos? Bueno, los apericuentos, que fue un concepto que creé, son cuentos para tomar durante el aperitivo. Y entonces en el libro son 60 historias breves para tomar a pequeños bocaditos. Qué Esa es la bonita manera de definición. Yes. Así que de ahí viene el título, ¿no? Cuentos de Sí, aperitivo, apericuentos. sí. Vale, muy bien, fenomenal. Alba, los apericuentos son 60 historias, como nos mencionas, acerca de los mejores chefs y restaurantes del mundo. ¿Cómo concebiste estos cuentos y estos relatos? ¿Visitaste estos restaurantes y estos chefs o te inspiraste en historias o cosas que te iban contando? ¿Cómo funcionó esto? Pues tengo que decir primero que los restaurantes y los chefs son la base de inspiración.
Este libro, como yo creo que todos los libros, ya sean novelas, relatos, tiene un trabajo de documentación detrás. Y entonces yo leí mucho sobre la biografía de estos chefs, sobre la historia de sus restaurantes, y a partir de ese trabajo surgen los apericuentos, que son ficción. La inspiración puede venir a veces de la historia del restaurante, otras veces de la nacionalidad del chef, porque son de todas partes del mundo. Otras son totalmente inventadas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los restaurantes se incendió la cocina del restaurante y a raíz de ese incendio pues se me ocurrió una de las historias. Imagínate. Qué genialidad. ¿Visitaste alguno alguna vez? ¿Has visitado alguno de los que has escrito? Sí, he tenido la suerte de visitar un par de ellos, pero ojalá pudiera Todo. haberlos visitado todos. Estuve leyendo una reseña en un periódico que un chef, de hecho, leyó uno de tus cuentos y lo tiene en su cocina. Tiene tu libro de los Sí, apericuentos. sí, Dani García, que es un chef español de Andalucía, que es de donde soy yo, y se hizo además una foto con el libro. Y algunos de otros de los chefs que también aparecen en el libro también lo tienen. Vale, qué bien. Aquí dice Fernando Alba que si puedes girar la cámara porque estás de manera horizontal. A ver, A ver, déjame, porque con el auricular claro, sí. va a ser un poco complicado. A ver. Tranquila, que igual te vemos y te escuchamos como Vale. sin preocupación. A ver, voy a leer otra pregunta que surgió por aquí de Ama y dice, ¿cómo llegaste a la gastronomía? ¿Es otra de tus pasiones? Sí, de hecho, a ver, ¿se puede? Un momentito, voy a intentar poner... Tranquila, no te preocupes, son cosas, detalles técnicos, chicos. Sí, es que con el auricular es el único orificio que tiene el móvil Claro, sí. y se queda... Ah, vale. Tengo aquí al ayudante que dice todo. Ay, ahora se me ve bajo. A ver, si no subo la silla. Ahora. Perfecto. Ahora sí estás fenomenal. Buenísimo. A ver, un segundo. Son cosas que suceden. Créanme que el lado técnico detrás de los live, uy, uno entra con todos los detallitos y siempre pasa. A ver, buenísimo. A ver, si no la aguantaré, no te preocupes. La aguanta Vale. sí, la aguanta. La pregunta, sobre la gastronomía, sí. Sí. De hecho, esa fue la idea de unir las dos pasiones, la literatura y la gastronomía, y así surgieron. Porque tienes una pasión gastronómica desde el punto de vista de cocinar o desde el punto de vista de disfrutar, de gustar la comida. Desde el punto de vista de comer. Tengo buena boca y soy pésima cocinera. Qué bueno, Alba. Fíjate que entonces es muy importante la documentación, como nos comentas, ¿no? Porque hay relatos que están narrados desde el punto de vista del chef. Entonces tú tuviste que hacer un trabajo de documentación de alrededor ¿cuánto tiempo? Yo calculo que alrededor de 3 meses. 3 meses de Sí, documentación. lo que pasa es que lo fui combinando la documentación y escribiendo a la vez. Vale. Que hay otras técnicas que es primero todo el trabajo de documentación y ya después se empieza a escribir. Y yo que soy un poco impaciente, combiné las dos cosas. Y te funcionó, evidentemente, Sí. para ti. Ok, listo. Buenísimo. Eso es muy importante porque, como te comenté, aquí en la comunidad hay muchos escritores y que están, justamente ahorita tenemos un challenge que se llama el Manuscrito Challenge, que 80 escritores están escribiendo sus manuscritos conmigo, entonces siempre hablamos de este tema de documentarse, de escribir relatos, y es muy importante para ellos escuchar de personas como tú, de primera mano, que pues escriban y publiquen, Alba. Así que te agradezco por ese detalle. Aquí voy a leer, ¿verdad? Que la voz de cada relato es particular. Por ejemplo, en La venganza de Pica Pica, la forma de hablar se ajusta a los personajes, que se intuye que son de descendencia mexicana. En Indiana Jones, la comida se va probando conforme vas narrando el relato. Justamente, hablando ya de la documentación, ¿cómo hiciste para conseguir esta particularidad en el lenguaje, ¿no? Desde el punto de vista de la documentación, pensando en el hecho de que los relatos no necesariamente son ubicados pues en España, sino que es algo internacional. ¿Cómo conseguiste esta voz y este lenguaje? Porque yo quería que eran 60 relatos, entonces uno de los retos era que fueran muy diferentes unos de otros, que no se repitiera pues la temática, aunque la gastronomía es el hilo conductor, pero que fueran muy diferentes.
Entonces, como te comentaba antes, la inspiración venía de diferentes formas. En algunos, como este de La venganza de Pica Pica, la nacionalidad del chef, que en este caso es una chef mexicana, fue la que me dio la voz para ese cuento. Y hay diferentes narradores, diferentes estilos para eso mismo, para que fueran muy diferentes. Perfecto, perfecto, Alba. A ver, todos los relatos están precedidos por una frase que sirven como una forma de aperitivo. ¿Lo has hecho de manera de ejercicio, como inspirarte de esta frase para escribir el relato? Y quiero saber qué vino primero, o sea, la gallina o el huevo, la frase o el relato. ¿Cómo funcionó esto? Pues en realidad vinieron a la vez por lo que te comentaba antes, que el trabajo de documentación fue a la vez que el proceso de escritura. Entonces, esas frases que tú comentas son citas reales de los chefs. Entonces, a medida que iba estudiando sobre su vida y sobre los restaurantes, encontraba muchas entrevistas que les habían hecho y cogía porque me llamaban la atención. No, la mayoría de las veces no tienen relación con la historia, pero en algún momento me llamaron la atención por algo y esa pequeña muestra de todo ese trabajo que hay detrás y que no se ve cuando leemos un libro. Claro, así es, así es. Qué fenomenal hablar contigo de esto. Y fíjate que yo creo que este libro o la importancia de los apericuentos es que trasciende más allá de exclusivamente un chef. Se relaciona con todo lo que es la vida humana, ¿no? Que se desarrolla en estos espacios gastronómicos, que los lugares, los sabores, los restaurantes, los mesoneros, los comensales. ¿Buscabas reflejar tú la cultura detrás de todo lo que abarca la gastronomía con tus relatos? Sí, la gastronomía es el hilo conductor, es lo único que une a los 60 relatos, pero al final todo es la vida. O sea, la vida, como una carta de cualquier restaurante, tiene historias románticas, tiene historias tristes, historias de terror incluso, y eso es lo que reflejan un poco también estos apericuentos. Es decir, que el hilo conductor es la gastronomía y luego cada relato tiene como su vida propia en lo que busca centrar como tema. Sí, son totalmente independientes unos de otros. Y también como, no sé si te has fijado así porque has leído el libro, las 60 historias están divididas en 6 sabores. Entonces, cada 10 relatos están dentro de ese sabor y el título de cada relato tiene que relación o con el sabor o con un alimento que está dentro de ese sabor. Uy, qué genialidad la documentación que realizaste, Alba, de verdad que sí. Fíjate como te dije, que en esta comunidad pues estamos escribiendo unos relatos. Y yo quisiera preguntarte, según Alba, como escritora, ¿cuál crees tú que es el punto de partida para escribir buenos relatos? Para mí, o por mi propia experiencia, es la formación. Yo creo que todo buen escritor primero tiene que ser lector y después tiene que formarse. Y la formación es continua, es de por vida. No llega ningún momento que dices, ya lo sé todo sobre la literatura, ya he aprendido todo. Solamente con leer ya aprendemos y luego ya hay formaciones específicas pues según el tipo de literatura al que te quieras dedicar, si son relatos o novelas, algún género en concreto. En mi caso yo creo que los relatos son el punto de partida perfecto para después continuar con la novela, quien quiera seguir, que hay gente que se queda en los relatos y también es perfecto. Así es, la formación, muy importante. Como nos mencionas, hablando ya del hilo conductor de los apericuentos, esta autenticidad gastronómica, ¿verdad? Tú creaste este libro a partir del hilo conductor, pero ¿fue algo que tú pensaste como un manuscrito o fue algo que fluyó? Porque yo estuve leyendo en tu blog, ¿no? Que estos apericuentos ya venían con tiempo. ¿Surgió la idea cuando tenías ciertos relatos ya construidos de publicarlos o primero pensaste en publicarlos y así los fuiste escribiendo? Pues en este caso en concreto, hay algunos en mi blog, pero cuando todavía se estaban así desarrollando. Pero la idea como tal, además fue gracias a Gerard, mi pareja, porque como siempre escribo, fue el que me empujó a dar ese paso de publicar. Y en el momento de que yo que empecé con los apericuentos ya sabía que iba a ser un libro. Ya. O sea, tú concebiste el primer relato a conciencia de que querías Sí, publicar. sí. El hilo conductor, la distribución por sabores, todo eso está hecho a conciencia. Claro, qué bien, qué fenomenal. Bien, la última pregunta antes de la píldora rápida es que la literatura está cambiando y cada día vemos a más escritores en las redes. Sí. Muchos de ellos noveles utilizan las redes para aprender de referentes como tú y avanzar en el oficio de escribir. ¿Qué consejos pudieses darle a estos escritores noveles con ganas de escribir el mundo? ¿En general en la escritura o dentro del mundo de las redes sociales? Vamos a decir uno dentro de la escritura y uno dentro de las redes sociales.
Vale. Dentro de la escritura, que sean muy constantes. Esto de que solamente escribir cuando te llega la inspiración, de verdad, sobre todo si te quieres dedicar a esto de manera profesional, no funciona así. Escribir todos los días, aunque tengas un mal día, aunque digas no tengo tiempo, aunque sean solo 5 minutos. Hay días que a lo mejor solamente puedes coger el móvil y escribir 5 minutos, pero ser muy constante. Y en el tema de las redes sociales, no querer estar en todas partes. Elegir muy bien cuál es la red que va contigo, que funciona mejor, ver muy bien cómo funciona y también ser muy constante, porque eso de publicar contenido ahora sí, ahora no, tampoco funciona. Así es. La red social es como un trabajo para el escritor, ¿no? Totalmente. Es otra parte del trabajo, sobre todo hay muchas maneras de publicar y si eres autopublicación o un autor híbrido, tienes que estar mentalizado que el trabajo no es solo escribir. Esa es la primera parte, después viene mucho más. Así es, así es. Buenísimo, Alba. Yo voy a proceder entonces a hacerte una píldora rápida, como la llamo, ¿verdad? Que son como 10 preguntas Vale. de respuestas que duren unos segundos, así lo primero que te venga a la mente. Mientras tanto, voy a aprovechar y pedirles a los que nos están viendo que escriban sus preguntas, porque luego de esta píldora rápida viene el momento de preguntas y respuestas, ¿vale? Bien. Vale. La primera pregunta, Alba, un nombre de un libro que te haya impactado. El funeral de Lolita. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una novela, tiene mucha poesía. Bien. ¿Hay algún personaje de tus lecturas o algún escritor que te gustaría conocer? Me gustaría irme de fiesta con Elizabeth Benavent. Ay, qué fenomenal, de fiesta, muy específico, me gusta. Sí. ¿Dónde escribes? ¿Cómo es tu espacio de escritura? En el escritorio y en el sofá. Perfecto. ¿En qué momento del día? Durante semana por la mañana, muy temprano. El fin de semana no tengo horario. Bien. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues justo anoche terminé Cicatriz de Gómez Jurado. ¿Qué tal? Me gusta mucho. Estoy ya preparándome que esta semana sale su nueva novela para leerla ya. Fenomenal. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Estás trabajando en algún manuscrito? Estoy en el proceso de documentación para Pericuentos 2. Uy, qué bien, qué fenomenal. ¿Alguna manía que tienes cuando escribes? Cada día utilizo un bolígrafo diferente. ¿Por qué? Porque colecciono, tengo muchísimos y me gusta utilizarlos todos. O sea, nunca los gastas. Tienes muchos bolígrafos que no están gastados. Tardo años, puedo tardar años en gastarlos. Imagínate. Y luego me da mucha pena cuando los tengo que tirar, porque no son un bolivic, por ejemplo, son bolígrafos que voy encontrando cuando viajo en alguna librería en especial. Y cuando se acaba la tinta, si no los puedo volver a comprar una tinta, me da mucha pena tirarlos. Ay, Dios mío, imagina. ¿Escribes a mano entonces, Alba? Sí, a mano y después, evidentemente, hay que pasarlo al ordenador, sobre todo cuando es para ya un manuscrito y publicar. Pero libretas tengo por todas partes. Qué fenomenal. O sea que los apericuentos, digamos, el manuscrito principal lo tienes en libretas. Sí. Genial. A ver, un consejo en una frase o una palabra para los que desean autopublicarse. Consistencia, ser muy consistente. Perfecto. Y escribir para Alba es. Soñar. Qué bonito. Escribir para Alba es soñar. Fenomenal, Alba. Entonces vamos con las preguntas y respuestas. Yo voy a subir en el chat. Y Vale. aquí veo una de Jorge que dice, Alba, ¿siempre tienes la musa o a veces la debes buscar? Oh, la tengo que buscar muchas veces. Va por rachas. Hay días que vienen casi todos los días y hay épocas que hay que buscarla y buscarla bien. Así es. ¿Cómo fue tu proceso de publicación, el de llevarlo a editoriales? Pregunta Juliet. Pues como yo tenía muy claro que quería publicarlo y soy muy impaciente, yo deseché la opción de editorial tradicional. Ni siquiera lo intenté porque es un proceso muy lento, tienes que esperar, puedes esperar incluso años para una respuesta. Y entonces yo utilicé el híbrido, que es una editorial pero de autopublicación, que es el término medio entre una editorial tradicional y autopublicarlo todo tú solo. Así es. Y hasta el momento estoy contenta con esa opción. En el futuro ya veremos si cambio o no cambio, pero hasta el momento contenta. Qué bien. Preguntan también de por qué has elegido la gastronomía, por qué en particular la gastronomía como hilo conductor. Porque quería unir esas dos pasiones que tengo, que es la gastronomía y la literatura, como podría haber elegido
otra temática, porque a mí sí me gustan los libros de relatos que tengan un hilo conductor, que después son muy diferentes entre sí, pero que tengan algo que los una. Y en este caso fue la gastronomía. Así es, qué bien. Jorge pregunta, ¿escribes otro tipo de género y en qué momento te diste cuenta cuál era tu fuerte? Siempre he escrito relatos, me siento muy cómoda y creo que además es una buena forma de poder aplicar todo lo que vas aprendiendo, todas las teorías, todos los cursos, en el relato es más fácil. También como soy muy impaciente, escribir una novela lleva mucho más tiempo, que no lo descarto, será el siguiente paso. Ahora mismo estoy con Apericuentos 2, pero la novela llegará y el género todavía no lo tengo decidido. Me gusta mucho la novela negra, pero bueno, ya veremos. Sí, porque pasa que a veces lo que nos gusta leer no necesariamente es lo que nos gusta escribir, ¿verdad? Sí, además, por ejemplo, en cuanto al estilo, yo todavía creo que no tengo un estilo claro, o eso es lo que yo creo, pero muchos lectores van encontrando un hilo que es la parte, el humor, pero desde un punto de vista un poco irónico. Y les gusta mucho y dicen que ven eso reflejado, o sea, quién sabe si a lo mejor tiraré por ahí. Qué bien, Alba, qué bien, qué chévere que seas tan personal con nosotros y nos brindes un espacio tan íntimo para todas las personas que te siguen y me encanta haberte conocido. Les pregunto por última vez, si tienen una pregunta, escríbanla ahora en el chat. Y bueno, Alba, me gustaría pedirte que dieras un mensaje final para cerrar este live. Pero primero, antes de eso, un minuto Vale. que tienes una pregunta que acaban de hacer. Con la autopublicación, ¿cómo ha sido el proceso de promoción? Pues tengo que decir que casi todo lo he hecho yo. La editorial aquí se implica poco, te ayudan, por ejemplo, hay diferentes opciones. En mi caso, por ejemplo, ellos redactaron una nota de prensa, la envían a los medios. Ahora por la situación no hay actos presenciales, pero en presentaciones también te ayudan un poco. Pero yo en mi caso es mi bebé y nadie mejor como el autor lo va a defender. También por la experiencia que tengo en el mundo de la comunicación, yo he redactado otras notas de prensa y la he movido por los medios. Iba a decir mejor que ellos, pero bueno, a mí me han hecho más caso que a la editorial. Alba, ¿y tú cuándo nacieron los apericuentos? Empecé a escribirlos el año pasado y estaban listos para marzo o abril, Es pero decir, sí. lo que es el libro en sí físico lleva solamente 2 meses en la calle. Es decir, que nació en estas épocas de confinamiento, llamémoslo. Totalmente, totalmente. Además, por ejemplo, yo hice una campaña de crowdfunding antes de pasarlo por la editorial y fue justo cuando estalló todo. Fue entre marzo y abril, fue el mes de la campaña. ¿Y cómo ha sido la promoción en esta época? ¿Cómo has logrado promocionarlo? Pues tengo que decir que la gente ha respondido muy bien. Yo no sé si también el hecho de que han tenido que estar encerrados en casa han empezado a leer más. También la novedad de, el primer libro entre los círculos más cercanos, el boca a boca hace mucho. Porque este libro, para mí, el punto fuerte y el punto débil es el mismo, que es un libro diferente. Y eso llama la curiosidad y la gente dice, es algo diferente, quiero leer la parte de la portada. También todo el mundo me comenta que les gusta mucho. Así ¿Qué es. pasa? Que es un libro de relatos y los lectores son normalmente más de novela y también son muy fan de su género. Entonces, para alguien que lee, no sé, por ejemplo, romántica, ahora coger y leer un libro de relatos le cuesta un poco también. Así es. Hacer el cambio de género. Sí. ¿En qué género entrarían los apericuentos, Alba? Es que yo creo que no se le puede poner. Bueno, tú lo has leído. Sí, Creo es que que no pude, es que no pude decir es este género, no pude, no hubo manera. no, porque son tan diferentes que hay relatos de amor, hay relatos de suspense. Yo creo que no se le puede poner un género. No puedes, es una genialidad y yo creo que eso lo hace tan particular. El hecho de que no se puede catalogar, o sea, solo lo tienes que leer para digerirlo. Es Sí. la única manera de escribir. Aparte, yo también recomiendo leerlo poquito a poco, no de cogerlo y leerlo como si fuese una novela, porque así se van degustando poco a poco, te vas quedando, lo vas saboreando. Y sí, yo lo recomiendo de leer un par de ellos. Por ejemplo, hicieron una lectura conjunta del libro y lo dividieron en una semana, entonces cada día leían un sabor, que bueno, no es tan mal, seis relatos por día, yo creo que es el límite. Y hasta ahí, es verdad. De hecho, leí en una crítica literaria que le hicieron a los apericuentos que esta crítica se iba a un restaurante y leía a manera de aperitivo cada relato. Me parece súper interesante esa manera de leer. Sí. Muy bien.
Alba, aquí preguntan, ¿es necesario tener un blog para proyectarse en la escritura? Yo no creo que sea imprescindible. De hecho, tengo compañeros de la misma editorial que los libros que ellos venden los hacen de una forma muy... En Instagram se publicitan y te dicen escríbeme un privado si quieres un libro. Creo que no, pero también creo que es una formación importante incluso previa al libro. Claro, Porque es tu blog, escribes de lo que quieres y también es la primera prueba de ver cómo reaccionan los lectores. claro, así Así es. que creo que es una opción interesante, pero no es imprescindible ni mucho menos. Preguntan que cómo manejas el blog y cómo haces para mantener la constancia. La constancia cuesta, pero de hecho yo escribía el blog 2 veces a la semana, pero desde que salió el libro he tenido que reducirlo a uno a la semana porque es eso, más redes sociales, más ahora la promoción del libro, más mi trabajo, porque yo no tengo un trabajo a tiempo completo, pero es mejor reducirlo y seguir siendo constante, aunque sea uno a la semana, que parar y decir, ahora durante 2 meses no publico nada, porque la gente ya va cogiendo una rutina de leerte, espera que publique. Por eso yo creo que la constancia en todo, en el libro, en el blog, en redes sociales, es muy importante. Es la clave del éxito, claro que sí. Así es, esa constancia, esa palabra importante. Aquí preguntan, Alba, que si tú compartes tus relatos antes de publicarlos, pues si no te los han robado, si te da miedo ese riesgo y si recomiendas compartirlos a tu comunidad de lectores con ese boca a boca antes de concebirlo como un manuscrito. Sí, yo los comparto en el blog, pero tengo que decir que aunque yo tengo apericuentos como el concepto de cuentos para tomar durante el aperitivo, son diferentes los que tengo en el blog a los del libro. Los del libro son originales y no están en el blog, salvo un par de ellos que como prueba quise ponerlo y ver también la opinión de la gente. Pero también yo creo que se merece una recompensa la persona que invierte y te compra un libro que tenga material inédito y original. Porque si no, ¿por qué te van a comprar el libro si puedes leerlo todo en el blog? Claro, por supuesto. Eso es lo que es el oficio de escribir, ¿no? Sí. Para eso y de esa manera. Y tú lo compartes a alguien, o sea, tienes un lector, digamos, que te lea, cuando terminas eso, se lo compartes a alguien para que te lea y te diga, ¿qué parece? Pues en el libro, por ejemplo, existe la figura del lector cero, Claro, que por en mi, supuesto. que en mi caso fue Gerard, su madre y una amiga. Bueno, y creo que también utilicé una lectora profesional, una lectora cero, que son importantes porque te dan su opinión, ahí todavía estás en una etapa en la que puedes hacer cambios. Y los artículos en el blog no, yo los escribo, los publico y luego cuando ya están publicados es cuando la gente si quiere deja un comentario o me escribe un privado. Fenomenal, fenomenal. Y esta pregunta de Ama, ¿te ves viviendo solo de escribir? Un sueño quizás, pero creo que a día de hoy es muy irrealizable también porque a mí personalmente me da miedo que cuando esa es tu única fuente de ingresos, si quieres vivir de eso, escribir ya se convierte en tu trabajo, es una obligación. Te ves con la presión de tener que publicar mínimo un libro al año. Y ahí yo creo que se pierde un poco la magia. Entonces creo que para mí el ideal es compaginarlo con dos cosas y si, no sé, te tienes una sequía que dices que no se me ocurre nada, no quiero publicar, no pasa nada, tu vida no va a depender de eso. Claro. Verlo como oficio versus verlo como pasión, ¿no? Sí, Es para esta mí es pasión y yo no quiero perder eso. muy importante. Qué lindo, Alba. Y gracias por contestar estas preguntas de la audiencia. Y quiero pedirte que para cerrar este live nos des como un último mensaje dentro de los apericuentos y dentro de la escritura y nos digas cualquier cosa que creas que es importante que sepa tanto tus lectores como tus escritores, los escritores. Pues para los lectores, gracias a todos por leerme, por el boca a boca, por hablar de este libro, por las personas que lo han elegido para un club de lectura, para la lectura conjunta. Estoy eternamente agradecida a todos. Y para los escritores, yo no sé mucho de dar consejos. De hecho, yo me considero todavía en el grupo de los noveles. Pero que escriban, de verdad, que escriban lo que quieran, que por mucho es difícil, cuesta mucho trabajo, pero que eso no sea un impedimento y que tampoco la autoestima te pare, porque hay mucha competencia, hay gente que escribe muy bien, pero tú tienes tu estilo de escribir, ni mejor ni peor. Si te comparas, que sea para aprender, pero no para decir no valgo nada, no voy a publicarlo, esto no lo va a leer nadie. ¿Qué pasa? Que es el famoso síndrome del impostor. Claro.
Así es, pero pasa, pero no tienes que dejar que eso sea un freno. claro. Hay que estudiar esos referentes para aprender y para seguir escribiendo. Verlo Sí, de esa. Bueno, Alba, te doy un abrazo hasta Londres y te doy las gracias por este espacio y quiero que a todos los que ti. vieron este live, por favor, corran y lean los apericuentos porque está para digerir lentamente y disfrutar. Muchas Gracias. gracias por ser tan humilde y tan auténtica, Alba. Gracias, Nanda, a ti por invitarme y un beso a todos. Un beso. Chao. Chao.